¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Comienzan Todas las Voces. Ante Cuba, nadie queda indiferente. Sigue siendo un tema que despierta pasiones, enciende debates hace décadas y hoy, una vez más, nos transforma en testigos de la historia. El apellido Castro dejará de ser sinónimo de presidente, como ocurre algo así como 6 décadas, 60 años. Asumirá Miguel Díaz-Canel. La pregunta es si este ortodoxo del partido hará cambios o nada cambiará. Este programa, como ustedes saben, seguramente les consta, no va a alfabetizar a nadie. Hoy cada uno de ustedes seguirá opinando a favor y en contra de Cuba, más allá de lo que sucede hoy. Pero no está mal contar con invitados que a favor y en contra responden con fundamentos y no con el eslogan. Está Leandro Grille con nosotros, es periodista y bioquímico recibido en Cuba. En el anterior periodo de gobierno fue diputado suplente de la CAP-L, nació en La Habana. Y también está Rodolfo Fattoruso, periodista, crítico literario y docente. Ha intervenido en decenas de publicaciones, con ellos estaremos en instantes. Pero me está convocando en este momento el móvil en Canelones, el caso Miguel Suárez. Tiene una resolución, en este momento lo tenemos en vivo en Todas las Voces. Allí está Néstor Rodríguez Plá. Néstor, te escuchamos con atención, adelante. Bien, muy buenas noches, Daniel. Sí, bueno, se acaba de confirmar prisión domiciliaria para la ex senadora Michelle Suárez. Estuvo una doctora revisando, conversando y observando y viendo a la ex senadora y bueno, por eso el juez Marcos Seijas acaba de determinar la prisión domiciliaria. Bien, aquí está en vivo el anuncio en Todas las Voces, prisión domiciliaria para la ex senadora Michelle Suárez. Ahora de aquí para adelante se abre un conjunto importante de interrogantes, pero quiero oír algunos comentarios del panel, algunos datos específicos además con Viviana Ruggero. Vivi, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. No sé efectivamente los delitos por los que las procesó, pero la Fiscalía había solicitado 4 delitos por falsificación de firma, un delito de estafa y un delito de falsificación de documentos privados. Los delitos por los que se les pedía la prisión y por los que ahora la procesa el juez Marcos Seijas es producto de un juicio en el que ella falsificó la firma de sus clientes y de su socia. Era por un caso de patria potestad en el que un padre perdió la patria potestad de su hija. También hay que decir que esto puede traer consecuencias en el colegio de abogados. Ajá. Michelle Suárez no es socia del colegio de abogados. No es socia del colegio. No, hablé recién con el presidente, César Pérez Novaro, y me decía que en Uruguay no es obligatorio que los abogados estén afiliados al colegio. ¿Pero tienen previsto algún pronunciamiento? Y lo que puede resolver el colegio en función de lo que resolviera el juez Seijas era pedirle a su tribunal de honor que analizara el caso y se pronunciara. En principio se le retira el título o queda en suspenso, pero eso es un resorte de la Corte Suprema de Justicia que estará considerando el asunto en estas próximas horas. ¿Duele particularmente desde el punto de vista sectorial esta situación, Oscar? No, mucho más que sectorial. A ver, Michelle representó, al ser la primera abogada trans, una historia de vida a reivindicar a muerte en términos yo fui el día que asumió como senadora suplente al Parlamento y fue uno de esos días que me fue con una alegría enorme porque en realidad demuestra en hechos concretos. Creo que tuvimos un programa después debatiendo sobre el tema acá. Yo de eso no me voy a bajar. Ahora me da una enorme tristeza este desenlace, que determinado tipo de circunstancias la hayan llevado a esta situación. Me da tristeza y bastante dolor porque también aflora atrás de esto lo peor de la sociedad, ¿no? Quien estaba medio reprimiendo el sentimiento de... que mucha gente no toleraba que entrara Michelle al Senado, ¿no? No soporta, hay todavía mentalidades que son de hace 100 años atrás, descargan toda la bronca junta y ya llevan puesto todo, ¿no? También causas que yo quiero seguir defendiendo ahora, más allá de conductas que son claramente indefendibles en términos de falsificación de firma y demás. No está en discusión eso. Sí, ¿no? falsificación de firma. Lo otro sí está en discusión en la sociedad. Y lo otro, como aflora, también está en la sociedad, ¿no? Mónica. Sí, coincido totalmente con Oscar. Me parece que
quienes defendemos que los diferentes, que no son diferentes, porque son seres humanos y personas que deberían tener plenos derechos y que eso se respetara en la realidad y no se lo hace. Ella, que fue un símbolo, que es un símbolo, porque no es solamente una persona trans. Hay un factor que yo señalo mucho. Vos sabés que las personas gordas en el mundo, no solo en este país, tienen mucho más dificultades que quienes no padecen esa enfermedad que es la obesidad. Hay un montón de violencia y de prejuicios sobre ellas, que a veces son las propias broncas de la propia autoimagen que vos la volcás en personas que tienen esa enfermedad como es la obesidad. O sea que la historia de ella es la historia de una persona humilde que llegó a ser abogada, una persona gorda y trans que tuvo que pelear y sortear todo eso. Que después pase lo que está pasando. Claro, que haya tenido luego desvíos grande. inadmisibles, ¿no? Totalmente, que haya tenido desvíos totalmente. incomprensibles e inadmisibles. Conrado. A mí lo que me preocupa no tiene nada que ver con la condición de género, aspecto físico y otras características de esta ciudadana que se sentó en el Senado. A mí lo que me preocupa es el método de reclutamiento de nuestro sistema político. ¿Qué cosas analiza un partido político de 100 años, como el Partido Comunista del Uruguay, que no es que pasó un candidato que pusieron en la lista al Senado? ¿Ah? Recuerden, la lista, ellos tienen un solo senador y tienen un solo diputado desde hace una década y media. Pero en el Senado pusieron al actual presidente de ACE, a Carámbula, a Juan Castillo, con una trayectoria muy larga en la dirigencia sindical, en los portuarios y luego en el gobierno, y a esta señora. Entonces uno dice, pero ¿y nunca nadie les dijo que esta señora era una delincuente? Por una alusión en todo caso. Pero es increíble el comentario. El nivel de oportunismo del comentario de Conrado es increíble, bate récord, ¿no? Yo estuve en esa discusión, fui de los que propuse el nombre y lo hubiera propuesto de vuelta con los datos de la realidad que teníamos. A ver, tú escondías que Michelle era una delincuente en el 2014, que eras periodista, Daniel no, porque nadie sabía ni tenía idea de esta situación que nadie había denunciado en ningún lado, no era público, ¿no? Entonces, sí era todo lo otro. Entonces, ahora subirse a ese carro está bravo. Ustedes, ¿no? se subieron al carro de todas las causas anexas al fenómeno en vez de ir a conocer un poco. Hay una regla elemental: conoce a tus militantes. Bien, vamos a estar seguramente conociendo más detalles. De eso se está encargando en este momento Vivi Ruggiero. Está hablando el juez en este momento. Vamos con eso, a ver. Con respecto a la situación de la doctora Michelle Suárez. Bueno, el juzgado acompañó la solicitud de la Fiscalía y se la procesó con prisión por 4 delitos de adulteración de documento privado, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de estafa, un delito de falso testimonio y después un delito igual a los que dije primero, adulteración de documento privado previsto en el artículo 240, en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de estafa. Acá tenemos 3 hechos. Las 4 falsificaciones y la estafa que ocurrieron en el trámite de pérdida de la patria potestad. Después tenemos el delito de falso testimonio, que fue que la doctora Michelle Suárez declaró ante la Suprema Corte de Justicia y faltó a la verdad, como ella misma la reconoció. Y después, el tercer hecho fue el hecho del expediente de cambio y nombre registral, donde la doctora Suárez falsificó la firma de la actora, una chica que vive en España, y así promovió un proceso. Nosotros hicimos un autoprocesamiento bastante grande, como de 50 carillas, donde detallamos todos los hechos dados, y bueno, y por eso acompañamos la solicitud fiscal. Doctor, pero este pedido de procesamiento que usted estructura, ¿es con prisión en la cárcel o con prisión domiciliaria? Bueno, el tema es el siguiente. A raíz del pedido de procesamiento con prisión, la defensa de la doctora Suárez pidió que se le concediera el beneficio de la prisión domiciliaria. El artículo 131 del Código del Proceso Penal establece los requisitos para otorgar la prisión domiciliaria. Nosotros llamamos a la médica forense de la sede, a la doctora Geraldine Rodríguez, y ella,
examinó a la doctora Suárez, le preguntó sobre todas sus afecciones, algunas de ellas certificados lucían en el expediente, y la doctora concluyó que la doctora Suárez tiene, según el índice de Bartel, una dependencia moderada, o sea que depende de terceras personas para poder movilizarse, aconsejando en sus conclusiones que no fuera recluida en prisión y por tal motivo se le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria. Doctor, ¿esto termina por aquí o hay más acciones para seguir? No, hay más acciones porque todavía falta la primera firma de la demanda y contestación conjunta de pérdida de la patria potestad, donde está dubitada la firma del señor Miguel Ruiz y donde la defensa de Suárez pidió que se hiciera un nuevo reexamen. También faltan determinados certificados alterados en el proceso de desalojo, donde hoy se le exhibieron a la doctora Suárez. Ella dijo que no podía decidir. Bien, la palabra del juez Marcos Seija. Se habló de dolor, de pesar, de oportunismo también en algún planteo. Quiero integrar, aunque estaba fuera del libreto, a los invitados de esta noche que vienen convocados para un tema que, como decíamos, genera muy intenso debate. Pero esta circunstancia de extrema coyuntura y además en vivo lo tuvimos aquí, seguramente les despertará algunos comentarios. Rodolfo. Sí, claro. A mí lo que no me llama la atención, lo que ocurre, esto es un síntoma de la bancarrota en la que se encuentra gran parte del sistema político y en especial la izquierda en este país. El mismo puesto que ocupó en otros tiempos el matemático Macera o el filósofo, gran dirigente, pensador, o sin duda marxista que fue Ronald Arismendi, lo termina ocupando una delincuente. La selección de personal, la selección de cuadros del Partido Comunista es absolutamente desastrosa. Pero está bien que sea así. ¿Por qué está bien? Porque en definitiva parte de una premisa fundamental. Desde siempre el marxismo buscó destruir el principio de la familia, destruir a la familia tradicional, destruir los vínculos de formación, de educación, de disciplina, de respeto que se conforman alrededor de la familia. Promover a alguien, por más inmoral que sea, por más singular que sea, para que haga campaña para destruir a la familia, le pareció un buen negocio. Pero le salió mal, porque no pudieron leerle el prontuario, ¿no? Leandro Grille. Bueno, a mí me produce... estoy opinando muy sobre el acontecimiento, no preparé nada sobre el tema, pero me produce también cierta tristeza. Yo creo que Michelle Suárez, de la cual yo no sabía, por supuesto, ninguna de estas conductas, hizo un aporte como militante de una organización social, de un colectivo, creo que Ovejas Negras, y trabajó mucho en la nueva legislación civil, el matrimonio igualitario. Es un aporte legislativo. Creo que la ley esa, que es un gran aporte a la legislación uruguaya, que lejos de destruir la familia, expande la posibilidad de que muchas personas que no estaban contemplados en el derecho a constituir su familia lo hayan logrado, tuvo mucho de su trabajo. Me da mucha lástima esto, no justifica sus actos, pero tampoco quiero desconocer esa contribución que hizo en su momento, siendo la primera abogada trans, porque yo creo que eso le hizo un gran aporte al Uruguay. Lamento, esto no lo puedo justificar de ninguna manera, pero quería destacar también una parte positiva de su trabajo como individuo, como abogada y como militante en otro momento, ¿no? Bien, sobre el sistema político, que también aquí en algún momento se desliza el hecho de que se ha perdido calificación o valores. Hubo una interpelación. Me gustaría, en todo caso, una introducción de tu parte, Vivi, porque quiero un fragmento que parece revelar cuál es el tono que tendrá la próxima campaña electoral. Digo la próxima campaña electoral, como podría perfectamente decir la campaña electoral en la que ya estamos inmersos. Sin duda. De hecho, la interpelación fue un poco distinta a las otras 7 que ya había tenido el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Hoy el diario El Observador decía que se había planificado con la bancada de senadores del Frente Amplio y nosotros pudimos confirmarlo que eso fue así y que se hizo planificada pensando ya en la campaña de 2019. Y eso se notó que estuvo ciertamente diseñada desde el comienzo, cuando Bonomi pone allí la palabra despedida y genera cierta confusión. De inmediato comienza un hashtag, una etiqueta en la red social Twitter, despedida de Pedro. Bueno, hubo
chicana, como se dice en los términos parlamentarios. Hubo también, se pasó cierto límite a lo personal con el comentario que vos haces referencia. Eso, si me permiten, quiero detenerme. Creo que la producción ha preparado precisamente un fragmento que tiene que ver con eso. Luego quiero las opiniones del panel. No saludé todavía a Jimena Savarís, que tiene un sondeo abierto y que además la gente está opinando con el hashtag #OpinoEnTLV. No tenemos aún ese material, pero en todo caso sí, todos conocemos de qué se trata, eso que mencionaba Viviana Ruggero en el último tramo. Sí. Hubo un momento donde descendió el debate a temas personales. ¿Qué querías apuntar, Vivi? No, la frase textual fue que, el senador Pedro Bordaberry le hizo referencia a Bonomi de que en otra interpelación anterior de que dormía con el enemigo en referencia a su esposa, la diputada Susana Pereira, y su vínculo con las barras de los clubes de fútbol, particularmente del Club Peñarol. Y ayer Bonomi le respondió diciéndole que, él se había criado con el enemigo. Ajá. Comentarios del panel. Comienzo contigo, Conrado. Yo estaba escuchando y siguiendo los avatares del final de la interpelación, pero sobre las 10 de la noche escuché lo que algunos interpretaron como el chiste del ministro Bonomi y me agarré un enorme enojo que luego se convirtió en una gran desazón. Y escribí un tuit que simplemente es lo que voy a decir. A ver. Y dice así: si este discurso de Bonomi no le provoca una inmensa vergüenza a los senadores progresistas, es porque este país está perdido y se vienen tiempos de bochorno, encono y destrucción de la vida de convivencia política decorosa que recuperamos en 1984. Bien. Se viene la noche. Óscar. Sí, a mí lo que más me llamó la atención de la interpelación, no hubo enfoques nuevos sobre la seguridad y hay un debate que dialoga poco entre posiciones que están muy enfrentadas acerca del abordaje de la violencia a la sociedad y la seguridad, es cómo se trató el tema de un refugiado. O sea, acá hay una ley, la 18.076, que protege al refugiado. El capítulo 5 de la ley tiene como 7 artículos que hablan de la confidencialidad, de la no discriminación, si es un escarnio, o sea, la campaña política lleva a que agarres a alguien que ya laudó la justicia de su país, que no tiene nada que ver con el terrorismo, sin embargo acá hagas de eso un circo mediático para raspar en una interpelación, lo que demuestra que la campaña cada vez vale más todo, ¿no? Ajá, Mónica, comentario breve y final. Sí, ojalá que esto no sea el principio de una campaña electoral, que ahora sería una pre-campaña electoral, lo que estaríamos empezando ahora, donde el tono sea el tono que se da, como en las murgas, que hay uno que da el tono y después empieza todo el canto. Sería medio triste, ¿no? El asunto es la solemnidad del ámbito, además, donde se habló de circo, de payasos, de mentira, en fin. Jimena Savarís. Sí, buenas noches, Daniel, buenas noches para mis compañeros y para ustedes que minutos de comenzado el programa ya se están comunicando con nosotros vía Twitter, @todaslasvoces4 y utilizando el hashtag #OpinoEnTLV. Sobre el tema de Cuba que hablábamos recién, queremos saber qué es lo que opinan ustedes, así que tenemos activo nuestro sondeo en Twitter que dice: ¿los cubanos Fidel y Raúl Castro fueron dictadores o revolucionarios? Queremos saber qué opinan ustedes. Un 87% afirma que dictadores y un 13% revolucionarios. Van a 834 votos, todavía faltan 41 minutos, así que sigan participando y leeremos algunos de los mensajes que nos llevan a nuestro Twitter. Vemos en placa estos mensajes porque la gente se expresa. Isabel dice: hablar de su obesidad y de su género sexual es sacar al foco de lo que hoy la lleva a estar procesada. Cometió un delito y nada justifica eso, hablando del caso de Michelle Suárez que mencionábamos recién. Fernando Bonilla: me creo informado, diarios, TV, radio, internet, pero se me pasaron las elecciones en Cuba y ni me enteré. Sigan opinando en @todaslasvoces4. Queremos escuchar su voz. Bien, notable, Jimena. Si me permiten, voy a volver brevemente sobre la placa del sondeo, porque allí algún interesado en cuestionar la formulación de la pregunta podría llegar a decir, bueno, pero acá hay como una falsa oposición. ¿Los cubanos Fidel y Raúl Castro fueron dictadores o revolucionarios? Bueno, podría ser dictador y luego revolucionario y luego dictador. Puede ser perfectamente dictador siendo revolucionario, en fin, pero la pregunta está planteada en esos términos. Queremos hacer esa aclaración. Este es el informe sobre Cuba.
Fin de una era. Cuba ya no será gobernada por un Castro en casi 60 años de revolución. Miguel Díaz-Canel, hasta ahora vicepresidente, fue elegido por la Asamblea Nacional como sucesor de Raúl Castro. El nuevo presidente de Cuba, de 57 años, liderará una transición histórica en la isla, ya que será el primer líder que nació después del triunfo de la revolución, el 1 de enero de 1959. Raúl Castro gobernaba desde 2006, año en que sucedió a Fidel, su hermano y líder histórico de la revolución, que falleció en 2016, marcando otro reciente hito en la historia de la isla. En los últimos años, Cuba inició algunas reformas impensadas, como la apertura de la isla a inversiones extranjeras y un histórico acercamiento a Estados Unidos, su antiguo enemigo de la Guerra Fría, propiciado en 2014 por Barack Obama, pero que quedó por el camino con Donald Trump al mando de la Casa Blanca. Abrimos el debate. ¿Cuánto cambia un apellido en el destino de la isla? No, en Cuba lo que se eligió en el día de hoy, en realidad, efectivamente, fue el nuevo presidente. Estaba previsto que se eligiera en esta legislatura un nuevo presidente porque hace unos años se aprobó una modificación que imponía un límite de 2 mandatos a la presidencia de Cuba y bueno, Raúl Castro completó este segundo mandato. Díaz-Canel es una persona efectivamente nacida en el 60. En el 60, sí, nacida después del triunfo de la revolución, es un ingeniero que ya tuvo... Eventualmente le podría faltar épica, digamos, al haber nacido en ese año. Bueno, nació después del triunfo de la revolución, tuvo una gestión bastante destacada en su provincia, en Villa Clara, después también en Holguín. Era conocido por sus modos muy peculiares, era un joven que llevaba pelo largo, que andaba en bicicleta, que se relacionaba mucho con los vecinos. Yo creo que significa un cambio indiscutible, pero también es un revolucionario, no tengo dudas. ¿Continuismo o reformismo, para cerrar con Continuidad, yo no le diría continuismo. La revolución en Cuba no está en este momento en una crisis y Díaz-Canel representa una continuidad de la revolución indudable. Continuidad de la revolución no está en crisis. Rodolfo. Yo creo que esto es una cuenta más del rosario que significa el régimen totalitario cubano, ¿no? Alguno de los oyentes decía recién, hubo elecciones en Cuba y no me enteré. El presidente en Cuba es alguien que es irrelevante desde el punto de vista político, lo fue desde siempre, porque ahí lo que cuenta es el Comité Central, el Politburó, que son los organismos de poder. La gente quizás no conozca cómo funciona el sistema totalitario cubano, pero es un sistema de partido único donde el Estado está subordinado a los organismos de dirección del Partido Comunista. Por lo tanto, las personas que realmente detentan el poder es el grupo pequeño que dirige al Partido Comunista. Ese cargo que queda en manos de Raúl Castro. Ese es el cargo que queda en manos de Raúl Castro y va a quedar en manos de los aparachic, de los operadores centrales del Partido Comunista, que, como bien dice el señor, van a asegurar la continuidad del sistema. Vamos a seguir con el totalitarismo cubano de partido único, con la negación de la pluralidad democrática, porque va a gobernar siempre un partido único. Hasta que ocurra, como ocurrió, por ejemplo, en la Unión Soviética, que un hombre del propio partido, del propio riñón del establecimiento, consiga producir una apertura. Pasó en China, pasó en la Unión Soviética, y nosotros, los que somos creyentes, rezamos todos los días para que pase en Cuba, que algún dirigente comunista traicione a la revolución para liberar al pueblo cubano, ¿no? Óscar Andrade. Sí, a ver, la forma constitucional cubana la eligieron los cubanos, la refrendaron mediante el voto de los cubanos. No se les impuso una constitución, ¿no? O sea, en la década del 70, después tuvo enmienda, definieron una forma constitucional. Puede gustar más, puede gustar menos. La forma de elección del candidato presidencial es indirecta, como es en buena parte de algunos países. Por ejemplo, Inglaterra y España tienen rey. Vamos a decir, siglo XXI y existe dentro de la forma institucional el rey, ¿no? Me puede parecer bien, me puede parecer mal, pero los que tienen que definir si tienen o no tienen monarquía dentro de la forma institucional son los ingleses y son los españoles. No soy yo el que tengo que definir cómo se van a gobernar los ingleses y los españoles. ¿Quién definió la forma constitucional cubana? Los cubanos. Y definió una forma de elección indirecta donde se eligen representantes por los territorios y defienden su modelo.
El problema del modelo es que tiene que partir de la base de entender que hay una autodeterminación de ese modelo, claro, en las condiciones históricas de Cuba, ¿no? Que hizo una revolución, que estuvo agredida, que tuvo un montón de operaciones, que ha tenido actos de terrorismo durante 60 años del imperialismo norteamericano, que tiene un bloqueo brutal que a pesar de la condena internacional se sostiene, en esas condiciones tan terribles. Cuando uno dice la situación cubana de cuántos médicos por cabeza tiene Cuba, de cuál es la expectativa de vida, de cómo está el índice de desarrollo humano, tiene que hacerlo mirando las condiciones brutales en las que se ha construido. Un tema que la democracia es cada vez un problema mayor, no hay duda. No hay duda, en el mundo es un problema mayor. Cada vez más gobiernan las corporaciones y no la institucionalidad de Estado. Quedó pendiente preguntar si estas elecciones pueden considerarse democráticas de acuerdo a la forma en la que nosotros lo vemos. Mónica, tengo una foto de Mónica Botero que después en todo caso vamos simplemente a detallar de qué se trata, de qué época, de qué momento y por qué razones estás allí. Cuando la tenga la producción me lo dice. Tu opinión sobre este punto, ¿cuánto tiempo estuviste en Cuba? Yo estuve en Cuba en varias etapas, en forma intermitente, pero en total trabajé 4 años. Primero fui como estudiante invitada a un curso de UNESCO y después fui contratada por la Agencia Prensa Latina para trabajar con ellos y me quedé cerca de 4 años, pero no siempre en Cuba, sino a veces enviada a Centroamérica a cubrir cuando era la guerra en Centroamérica, a veces a hacer suplencias a corresponsales, estuve en Brasil, en otros lados y en la oficina de Montevideo también. Hoy me daba cuenta de que Díaz-Canel, para decir alguna cosa nueva y poder hablar un poco de qué significa esta nueva elección y quién es este hombre que asume la presidencia, estaba viendo que a Díaz-Canel, cuando era dirigente de la UJC, en Villa Clara, lo habían mandado como enlace, él se encargaba de ser enlace en el año 87 del gobierno del partido y con Nicaragua, con el gobierno revolucionario sandinista de Nicaragua. Y entonces pensé que yo en ese año estaba ahí y fue el año que fui más a Nicaragua y yo iba en el avión de la cooperación, que se llamaba, era como una especie de puente aéreo permanente. Y quizás debo haber viajado con él en el mismo avión más de una vez. Mira, acá está la fotografía. Si hubiera sabido. Estamos aludiendo a esta foto. A ver, contame el contexto, el momento, cómo se dio. Eso fue cuando recién conocí a Fidel, que debe haber sido la primera vez que lo vi. Yo viajaba ya estaba vinculada a la agencia, pero viajé con una delegación de 25 mujeres uruguayas. Fue en junio de 1985. Viajé con una delegación de 25 mujeres uruguayas de todos los partidos y habían también algunas periodistas, estaba Cristina Morán, que además fue la otra que tuvo el privilegio de una foto individual porque lo había entrevistado en el año 59 cuando él estuvo acá. Y después básicamente eran dirigentes políticas, algunas de las cuales después tuvieron... Bien. Mónica, vamos a volver sobre este asunto. ¿Simpatizabas con la revolución en aquel momento? Por supuesto, me sentía parte, ¿cómo no? Conrado. La historia de Cuba es una tragedia que es la más larga del gobierno dictatorial más largo de todo el siglo XX. Comenzó el 1 de enero del año 1959 y los cubanos siguen sin poder elegir a sus autoridades. El responsable de eso fue un gran asesino, pero además un gran mentiroso. En mayo del 58, cuando era la estrella de los medios norteamericanos, un periodista le preguntó: «Me dicen que es usted comunista». Le dijo Fidel: «No he sido nunca, ni soy comunista, pues si lo fuera, tendría valor suficiente para proclamarlo. Además de mentiroso, un cobarde de 7 suelas, una vergüenza de la humanidad». Las cosas que hizo a lo largo de toda su vida y de su vejez, donde era más mala persona todavía, van a señalar esto como uno de los bochornos de la historia del siglo XX, solo comparable con el de Stalin y el de Hitler. Yo estoy asombrado de lo que acabo de escuchar. Calificar a Fidel de cobarde me parece asombroso.
En primer lugar, dice las cosas es un cobarde. Disculpe, si usted, yo lo escuché en silencio, que es lo que debe hacer usted. Además de decir que la tragedia de Cuba empieza el 1 de enero del año 59, comiéndose la dictadura de Batista, cuando Chivás, que era el fundador del Partido Ortodoxo, al que pertenecía a Fidel, que se presentaba a las elecciones del año 52, las habría ganado las elecciones del año 52 Chivás. Chivás denuncia un caso de corrupción y, como no logra presentar las pruebas, y él tenía un programa de radio que se escuchaba en Cuba todos los domingos, era el más escuchado en Cuba, se suicida al aire porque no tiene las pruebas de un caso de corrupción que efectivamente se había producido. Entonces las elecciones del 52 ni siquiera se hacen, se da un golpe de Estado para evitar que gane el Partido Ortodoxo, del cual Fidel era candidato a diputado, y asume el poder un dictador como Fulgencio Batista, responsable de crímenes atroces. Todos los días amanecía en La Habana con jóvenes muertos en las calles. Porque hay que entender el contexto en que se produce la Revolución Cubana, de dónde viene. Fidel, en el año 46, porque no te quiero hablar ni siquiera del triunfo de la Revolución, sino de mucho antes, cuando era un estudiante, o sea, tenía 20, 21 años, y era estudiante de la universidad, e integraba la FEUNA, la Federación Estudiantil Universitaria Cubana, integraba una comisión de apoyo a la República Dominicana, que la gobernaba la dictadura de Trujillo. Organizó una expedición, la expedición de Cayo Confites, para ir a combatir por la independencia de Dominicana. Esos 1000 y pico de personas que fueron a Cayo Confites, que después el gobierno de Grau San Martín intentó detenerlos a todos, Fidel escapó nadando de ahí. Después se fue en el 48. No, yo quiero... Sí. Permíteme, perdón, Daniel, no, por esto. Claro. Pero que una persona venga y así, suelta el cuerpo, diga que Fidel era un cobarde, un hombre que puso el cuerpo en cada una de sus ideas a lo largo de toda su vida. Y a mí me parece una falta de respeto. Tú lo ¿no? estás respondiendo, lo que también Por es favor. necesario en un debate Discúlpeme. que se sabe es delicado e intenso. Vamos a administrar los tiempos. Pero cómo todo gira, vuelve a girar en torno a la figura de Fidel, ¿no? Ese es un hecho. Algunas un hecho precisiones relevante. porque se han dicho muchas cosas. Primero, para el señor del PCNT, la reforma cubana no tuvo debate público, no tuvo distintas opciones constitucionales. La forma que se dieron los cubanos, como dice el señor Andrade, no se la dieron los cubanos, se la bajaron a los cubanos. Se la dieron masticada y solamente lo que hubo que hacer es homologar. El pueblo cubano es una ficción inventada que homologa lo que sale del políburo del Partido Comunista Cubano. No hay discusión de ideas, no hay variedad de opciones. Me extraña que un comunista como Andrade ignore el principio del centralismo democrático creado por Lenin, y es: se baja la línea, se conversa la línea, se aprueba la línea. Eso es lo que ha ocurrido en todos los países comunistas que han reformado la Constitución. La Unión Soviética reformó la Constitución en varias oportunidades, de la misma manera. ¿Y qué? ¿Eso quiere decir que había libertad? No, quiere decir que a los Aparachik, a los dirigentes del Partido Comunista, les pareció mejor cambiar un sistema o hacer reformas dentro del propio sistema, y lo único que buscaron es la homologación. En cuanto a lo que decía Connie, perdón. Sí, un minuto nada más. ¿Un minuto? Sí, no, en cuanto a lo que decía Connie, discúlpame, Fidel, mientras estuvo casado con Díaz Balart, que fue la más grande millonaria que hubo en Cuba, no cumplía esas hazañas. Fidel, acordate que estuvo casado entre el año 48 y 53 con Díaz Balart. Los Díaz Balart fueron dueños de los grandes ingenios azucareros de Cuba. Fidel pasó su luna de miel en Nueva York, no estaba nadando en República Dominicana. Yo creo que la historia oficial que te explicaron en Cuba es una historia fantasiosa. Cuando Fidel se separó de Díaz Balart, estaba preso en la prisión Fecunda, después del triunfo, después del asalto al cuartel Moncada. Él fue preso durante 2 años, entonces como él tenía una amante... Soy seguro que no sabe ni el año en el que se votó la reforma constitucional en Cuba, de esa de la que habla y que dice a priori que no hubo debate público, ni el año sabe. Ahora, o capaz que me dice el año y me confirma que estudió ese proceso, por lo menos antes de venir y repetir lo que vienen repitiendo los conservadores, lo que vienen repitiendo, seguro no sabe y por eso no dijo, lo que vienen repitiendo los conservadores, que se ponen como Hulk cuando hablan de Cuba, se brotan, ¿no? El contexto es el que dice el cubano. Tanto es así
que la primera medida que toma la dictadura de Batista es amnistiar al asesino Jesús Menéndez, líder sindical de los cañeros. La primera medida que toma. Al asesino lo amnistía. En ese contexto donde la operación Perejil en República Dominicana mató 20.000 haitianos y esa era defendida por el imperialismo norteamericano. Cuba tuvo que sobrevivir esas circunstancias históricas extremadamente complejas. La vergüenza de la humanidad es Posada Carriles, que hizo un atentado, reventó un avión, mataron 77 personas y está libre en Miami. Le hicieron un monumento a los que hicieron el atentado contra el avión. Y eso pasa hoy. Y no escucho a Conrado decir, bueno, qué barbaridad, ¿no? Y no escucho tampoco a Fatoruso. Uno de los atentados, tantos, que han llevado la vida a casi 6.000 cubanos en estos 60 años. Está bien tomar impulso del pasado, pero hoy planteábamos esto. ¿Hay continuidad o reformismo? Pero el bloqueo es hoy, Daniel, no ayer. No, desde luego, pero lo que nos preguntamos es, hoy estamos asistiendo todos como testigos a la historia del cambio de apellido en Cuba. ¿Qué representa eso en el futuro? Nada, Mónica, absolutamente nada. No va a cambiar nada. Yo propongo un método de análisis que cambie el enfoque que tenemos hasta ahora, porque el enfoque, si no, con ese enfoque quizá no lleguemos a nada, porque no nos vamos a poner de acuerdo ni a convencer hoy. A mí me parece que lo primero que tenemos que pensar cuando miramos a Cuba desde acá digo América Latina, es qué nos pasa a nosotros con Cuba. Yo creo que a una generación, quizá a los menores de hoy, de 35 años, no les pasa nada especial. A los que tenemos más de 50 y ni que hablar para arriba y un poco para abajo, nos pasa que Cuba y Nicaragua también en un momento eran el símbolo de los ideales, el símbolo del sueño del socialismo que implicó la revolución de los 60, era el sueño de todos los que tuvimos 20, y como decía Ramón Díaz, el que no fue socialista a los 20 años no tiene corazón, y el que lo sigue siendo después de los 35 es tonto, o algo así decía. Yo no creo que sea tonto, pero hay algo de eso. Está esa fantasía, esa cosa de que Cuba representa. Para el pueblo cubano te puedo asegurar que no es así. Ellos se sienten parte de una especie de laboratorio. Les molesta mucho que los latinoamericanos vayamos a decir, ¡ay, qué divino, Fidel, la revolución!, todo lo demás, porque ellos padecieron otra cosa y vivieron una realidad muy diferente. Entonces tenemos que pensar que nosotros ponemos mucho simbolismo, mucha esperanza, mucha fantasía en aquello de los que nos cuidamos bien de volver y no quedarnos ahí como un ciudadano cualquiera. Nos podemos quedar como ciudadanos privilegiados, como era yo, que podía comprar lo que se me antojaba para comer y podía ir a cualquier restaurante o entrar a cualquier lado y tener auto, que no era lo que tenía la mayoría de los cubanos. Por un lado, me parece que hay que abordar el análisis por ese lado. Por otro lado, no se puede seguir analizando a Cuba en el contexto de la Guerra Fría o de la revolución o de la derecha o la izquierda. Hoy el mundo es otro. Los cubanos hoy están tratando de vivir como pueden, algunos soñando con irse y otros con sobrevivir y conseguir un trabajo, y ya ven la épica de la revolución como nosotros vemos a la batalla de las piedras. Eso lo comprobé porque hace 2 años estuve ahí y conversé con muchos de ellos. Hoy, cuando en Cuba, en los últimos 30 años, hay cambios así importantes, es por 2 razones. Uno, porque los propicia lo que llaman el principal opositor de la revolución, que es el almanaque. Se están muriendo los viejos, no por Fidel, sino también por todo lo que integran el grupo, digamos, cercano. Y el otro motivo es la plata. La economía se complica, cayó la Unión Soviética, hubo que meter algún cambio porque vino el pedido especial, se estaban muriendo de hambre. Hay una fase recesiva después de 20 años, ¿no? Están en plena recesión. Hubo que aferrarse a Venezuela. Venezuela se les acaba de caer. Claro. Ahora, en Estados Unidos, lo que buscaron ya no lo van a encontrar con Trump. Ahora van a tener que buscar otra cosa. Bueno. Tuvieron que cambiar la cara y rejuvenecerla para ver que los mercados confíen y le hagan alguna inversión. ¿Quién es porque se mueren de hambre. ¿Quién es Díaz-Canel? Me gustaría detenerme en ese aspecto. Cuba está viviendo una situación económica dramática, en atención a que, por ejemplo, se habla de una recesión que no había ocurrido en los últimos 20 años. Y después voy a ir contigo, Oscar, en todo caso. Contame, Vivi, por favor. Bueno, Díaz-Canel viene de una familia de clase media, tuvo participación en organizaciones juveniles, tiene una procedencia alejada de los centros de poder. Fue fiel al partido, es un buen orador. Para un político es muy joven, tiene 59 años y ha seguido una paciente y escalada burocrática con Raúl Castro como mentor. No le gusta
declaraciones públicas muy frecuentes, aparece apenas cada tanto. Pero si queremos conocer, por lo menos, quién es hoy el presidente de Cuba a través de su voz, aquí está un fragmento del discurso de Díaz-Canel. Asumo la responsabilidad para la que se me ha elegido con la convicción de que todos los revolucionarios cubanos, desde la posición que ocupemos, desde la labor que realicemos, desde cualquier puesto de trabajo o trinchera de la patria socialista, seremos fieles al ejemplar legado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico de nuestra revolución, y también al ejemplo, el valor y las enseñanzas del general de ejército Raúl Castro Ruz, líder actual del proceso revolucionario. Imprescindible se exclamó hoy: patria o muerte, socialismo o muerte, venceremos. Así estaba lo que decía Díaz-Canel. Te van a preguntar esto siempre, y de hecho es una de las preguntas más frecuentes. No se importan ni se exportan los modelos ni los sistemas, pero ¿sería feliz si Uruguay, por ejemplo, viviera un sistema como el cubano? Yo le debo la vida a la Revolución Cubana, ¿no? Igual que mi familia. Recuerde que mi padre se escapó de la cárcel y terminó exiliado ahí, ¿no? Dos hermanos nacidos en Cuba, además. Y yo y mis hermanos. Yo me recibí bioquímico en Uruguay. Porque hoy dijiste que había recibido en bioquímico en Cuba, ¿no? Yo bioquímico me recibí. Tenés cartoncito. Tenés el... Bueno, no, pero lo cierto es, tú entiendes a dónde va la pregunta, ¿no? Sí, si hoy por hoy sería posible trasplantar. No, yo no creo que los modelos políticos sean exportables. Creo que cada país tiene su historia y va construyendo su camino hacia la prosperidad que busca de la manera en que la encuentre, ¿no? Yo no creo en eso, que el modelo cubano pudiera ser exportado a ningún lado. Ahora, los principios de la Revolución Cubana, lo que busca garantizar, que es un gobierno de los humildes y para los humildes, sí, yo aspiro a eso en todo el mundo. Me gustaría tener tiempo después para plantear algo que insinuó Óscar, y es el concepto de la democracia. Si eso no debe estar discutido en otras dimensiones ahora, pero eso en un minuto. Por favor, Rodolfo. Yo lo que estoy viendo es que estamos perdiendo de vista el hecho fundamental. Cuba no es el gobierno de los humildes, es una dictadura totalitaria, que no se pierda de vista. Las dictaduras, las muchas dictaduras que han habido en la historia, las recientes y las lejanas, fueron provisorias, fugaces, dejaron su estela de dolor, de amargura, de rencores y se fueron. La dictadura cubana es para siempre. El carácter totalitario implica no solamente que se toman algunas medidas de gobierno y que se impiden algunas libertades, como se impiden en general en todas las dictaduras, sino que además se trata de cambiar la vida, cambiar la naturaleza humana. Por eso el totalitarismo es insoportable, porque se mete en la educación, se mete en el pensamiento, se mete en la vida cotidiana, se mete en la vida familiar. Cuba es un infierno para la gente común, no es el gobierno de los humildes, es la dictadura del Politburó del Partido Comunista que trata de imponer un modelo de laboratorio que es el comunismo, que ha fracasado en todo el mundo y que empecinadamente en Cuba, por la supervivencia estratégica de la geopolítica, ha quedado flotando en medio del mar Caribe de una manera inexplicable. Ajá. Óscar, corresponde también hacerte esta pregunta porque te asocian con el partido. Tú sos comunista. Entonces, imaginemos que hay una manifestación electoral que te permite acceder al gobierno o a las tomas de decisiones importantes en un gobierno. ¿Aplicas un modelo similar a este socialismo? Soy comunista, ya cené, no se pueden sacar los niños que no van a comer ninguno, que es una canción que tengo que hacer. A ver, yo quiero un mundo distinto a un mundo en el que mueran 20.000 niños por día menores de 5 años por hambre o enfermedades que son curables. Y quiero un mundo distinto a un mundo donde hay 1.400 millones de trabajadores que cobran $2 por día. Y quiero un mundo distinto a un mundo donde hay 150 millones de niños con explotación brutal en el trabajo. Quiero un mundo distinto al que fabriquemos el doble de alimentos que para la población que tenemos y hay 900 millones de personas. Ahí estás en el plano de pronto de las utopías, global, ¿no? Global, porque el sistema económico es global. Sí. ¿Qué define? ¿Qué quiere decir ser comunista? Exacto. Que podemos vivir en comunidad y no vivir con la renta como centro de la organización de la vida económica. Ahora, 50.700 médicos cubanos están afuera de Cuba. 50.700, en 66 países. En 40 de esos 66 países están gratis. Es
40 de esos 66. No puede evaluar. Algunos piden asilo, Algunos piden asilo y se escapan del infierno, ¿no? 0,0001. 0,0001. ¿Sabes a cuántas? De cada 10 personas que están ciegas, 8 se pueden operar, pero los pobres no los operan, como en Uruguay, donde 77.000 uruguayos estaban pobres porque no los operaban, porque eran pobres. Y tuvieron que venir los cubanos a operar gratis a los uruguayos que estaban pobres. Eso también es la revolución cubana, Y es más, 500 médicos uruguayos se recibieron en Cuba que acá no podían estudiar porque eran de hogares pobres. ¿Qué es lo que negás? Yo le hago que no, porque yo que tengo los mismos ideales y me gustaría una sociedad igual que a la que aspira Oscar. Pero lo que le digo es que en 60 años en Cuba eso no se logró. No, porque no es a nivel de país. Se lograron lo que quería explicar es que no es a nivel de país. Se lograron muchas cosas buenas, pero eso no se logró. Hoy, en los hospitales en Cuba, y hablé con la gente, y fui al hermano Samejeiras, que además era donde me atendía, y vi que no hay alcohol en los hospitales, que la gente se tiene que llevar sus propias sábanas, que para que el médico puedas acceder a una hora le tenés que llevar un pollo, porque un médico le llevas un pollo, te lo va a agradecer mucho, porque un médico gana 480 pesos cubanos, que son algo así como $20, y que por eso también les interesa mucho ir al exterior, aunque sea gratis, porque pueden trabajar además por fuera. De hecho, conozco un médico que está acá en el Hospital de Ojos y que me atiende privadamente, porque es muy bueno, me atiende como oftalmólogo, porque a su vez en la mutualista mía, desde que hubo un ingreso masivo y no planificado, no puedo acceder a mi oftalmólogo. Mirá qué paradoja. Yo lo que digo es, los datos internacionales dicen, porque yo también fui a Cuba, ¿no? Pero los datos internacionales dicen que tiene la más baja tasa de mortalidad infantil de toda América Latina y que tiene las más altas expectativas de vida. No bien. Yo, Bien. Hay un montón de cosas que se logran. Hay un montón de cosas que se logran. Ahora, los números están siempre en duda. ¿Me dejas ir al sondeo? A ver, Jimé, por favor. Vemos cómo viene el sondeo que sigue activo en nuestro Twitter, @todalasvoces4. ¿Cuál es la postura de ustedes, nuestros televidentes, acerca de estos gobernantes? ¿Los cubanos, Fidel y Raúl Castro, fueron dictadores o revolucionarios? Un 85% afirma que dictadores y un 15% revolucionarios. Llevamos 1.222 votos. Apúrense que faltan 13 minutos nada más. #opino en TLV. Bueno, esto despierta pasiones, como les decíamos. Igual, de todos modos, me parece que hay algunas preguntas que hice al principio y que siguen quedando pendientes de ser respondidas. Conrado, por favor, breve. La sociedad cubana tiene la impronta de Fidel y de su hermano y de toda la casta militar que son la que dominan el Partido Comunista. Este señor Díaz-Canel, que hoy ocupa un lugar decorativo, porque el secretario general del Partido Comunista de Cuba sigue siendo el general Raúl, fue militar primero que nada, 4 años. Después empezó en otras actividades que con un candor nos describen como que andaba en bicicleta y tenía el pelo largo. Maravillosa característica para dirigir un país. Pero el origen de por qué andaba en bicicleta es porque habían entrado en ese momento en lo que se llamó el período especial. La Unión Soviética subsidió escandalosamente al régimen cubano y como no pudieron, entre el momento en que cayó la Unión Soviética y el gobierno de Chávez, no pudieron conseguir a quién explotar, porque eso es lo que ha hecho el gobierno cubano, a sus ciudadanos y a todos los demás adláteres del sistema político. Entonces no había combustible y por lo tanto el señor andaba en bicicleta. Pero yo voy a recomendarles 2 cosas a nuestros telespectadores. No me crean a mí. ¿Quieren saber sobre Fidel Castro? Lean un libro de un uruguayo que el año pasado nos acompañó en este programa, Luis Nieto. Luis Nieto fue Tupa, Luis Nieto vivió en Cuba, Luis Nieto sabe de qué habla y escribió un magnífico libro que se llama Las pesadillas de Fidel Castro y relata con total precisión cómo Fidel Castro fue matando, y cuando digo matando
uno por uno a todas las figuras que comenzaron a, ver, subir a su Contador, alrededor. recomendá el libro, El libro se llama Las pesadillas de Está Fidel bien. Castro, Y de después Luis el otro, Nieto. rápido, Y el a ver. otro es el último libro de Mario Vargas que Bien. se llama Quiero La llamada saber de la cómo tribu. asume Cuba ahora el nuevo relacionamiento internacional, por ejemplo. Una cosa era Obama, otra cosa diferente es Trump. Me parece que podríamos llegar a considerar algunos de esos asuntos. Querías hacer un aporte, Leandro. Sí, quería decir que el sistema electoral cubano, el tipo de democracia que existe en Cuba, que es una democracia que es distinta a la que existe en nuestro país, aquí en Uruguay, pero es una democracia con un proceso electoral... Pero puede concebirse la democracia como un partido único. Sí, porque lo que está hablando es... ¿Pero sobre qué base? A ver. Sobre la... Porque la interpretación que tenemos acá es la democracia es una compulsa entre partidos. No. La compulsa entre partidos como forma de acceder al gobierno es lo que vos considerás que es la democracia. Claro. La democracia occidental se caracteriza por eso. Yo estoy convencido de que la mayor parte de los países democráticos occidentales, una diversidad de partidos disputan por el gobierno. Pero no disputan por el poder, ¿eh? La discusión entre el poder y el gobierno es fundamental para entender la diferencia entre una democracia popular y una democracia liberal representativa. El gobierno se puede competir los diferentes partidos en Estados Unidos, en México, en muchos lados, diferentes partidos, pero no disputan el poder. El poder reside en los que detentan el poder económico. Eso en Cuba no pasa. En Cuba, la elección... ¿Dónde está el poder en Cuba? El poder radica en la sociedad. Que es un gran bioquímico. Están las Fuerzas Armadas, el El poder poder económico en sí Cuba, reside por en la Dios. sociedad y el Manejan apoyo que tiene la turismo. revolución cubana es inmensamente mayoritario. Manejan Y vos el lo sabés, turismo. porque vos viviste en Cuba y sabés que el apoyo que tiene la revolución es inmensamente mayoritario. Bien, vamos a... Me permitís, me parece surreal, con todo respeto. Esto es surreal. Yo quiero decir algunos hechos claros de la Revolución Cubana que son importantes. ¿Por qué a la gente se le impedía salir? ¿Por qué se le impide salir? El señor Andrade está contento porque dice que de los médicos que son enviados al trabajo semiesclavo a los países con los que Cuba tiene convenio y le pagan una miseria, algunos, el 0, tanto, pide asilo político. ¿Sabe quién es ese 0, tanto? El que no tiene familiares de rehén en Cuba. ¿Por qué? Porque a la gente en Cuba no la dejan salir. Yo siempre me pregunté, uno puede discutir el marxismo, puede discutir todas las ideas que quiera, pero me pregunté, ¿para qué quieren los regímenes marxistas tener a la gente dentro de un país? ¿Para qué los quiere? Yo no puedo entender por qué les impide salir. Han matado a la gente que tomaron una balsa. Yo realmente, Daniel, a mí me asombra. Yo puedo entender que defiendan el estado de la medicina, el estado de la educación, pero la gente que se quiere ir, ¿por qué no la dejan ir? ¿En qué afecta a la revolución que se vaya? Sí, está pidiendo la palabra. Cuando Mónica. hablamos de democracia, el demos empezó en el Ágora, en la plaza, el especialista en Grecia y Rodolfo, pero empezó ¿cómo? Con la gente hablando, intercambiando, diciendo lo que piensa. En Cuba la gente no puede decir lo que piensa. No puede porque tiene terror de que el vecino lo denuncie y tiene terror de que vayan del CDR, que es el Comité de Defensa de la Revolución, de su cuadra, a buscarlo, que es lo que ha pasado. Y la Eso es gente el va comunismo. a la manifestación del 1 de mayo porque si no fuiste, te están marcando en tu lugar de trabajo a ver si fuiste o si no fuiste y se te baja la calificación. Y sacarte la calificación o sacarte el carné del partido... Para un estudiante, si le sacan el carnet de partido, implica que no va a poder entrar a la universidad. Y para otras personas implica que no va a comer porque le sacan la libreta de racionamiento, porque no fue el 1 de mayo a la manifestación, o no fue al acto de apoyo a Mengano o a Sultano que le dieron la orden de hacer. Y no puede leer los libros que se le antoja, y no puede tener acceso a Internet a leer todo lo que ofrece el mundo para poder opinar distinto, porque el acceso a Internet está bloqueado. Yo quise leer diarios opositores a la revolución, estando en La Habana hace 2 años, y tenía el acceso bloqueado. Y todo lo que no le gusta al gobierno, que esto es las Fuerzas Armadas, no te lo dejan hacer. En el mejor de los casos no te lo dejan hacer. Y además quiero pensar otra cosa. Dale. El poder económico y la gran corporación económica que hay en Cuba, y que es lo que Raúl no larga,
lo manejan las Fuerzas Armadas. Ellos manejan el turismo, sus hijos son los dueños de los restaurantes estos de la apertura, son los que manejan la banca y son los que manejan los bienes raíces desde que se abrió la apertura. Muy bien. Gracias. Son muy tontos porque tenían un negocio enorme para hacer con la apertura y se negaron a la apertura, ¿no? La primera conclusión. Te escuché de punta a punta, te pido que me escuches. Mira, yo estuve en Cuba y el que piensa que el cubano promedio no es crítico, vivió en otro país. Vivió en otro país, sí, ¿no? Y amanecé discutiendo con los cubanos que están a favor y que están en contra de la revolución sin ningún problema. Sin ningún problema. Estuve en Cuba cuando murió Fidel. Casualmente me da la circunstancia de estar allá cuando muere Fidel. Y salí en guagua a recorrer cuánto pueblo hay, cuánto barrio había de la gente que estaba quebrada. Y el que piensa que el cubano promedio es inculto, ignora la realidad de Cuba. Te da varias vueltas. Lo cruzás en la esquina y le preguntás por una calle y te sabe decir de la historia de la calle, qué pasó, qué no anduvo. Es un pueblo culto, mucho más culto que el promedio. Entonces no subestimemos al pueblo cubano. Y es un pueblo crítico, también crítico con su revolución, ¿no? El que dice que llega a Cuba y no encuentra críticas a la revolución, a su revolución, es porque no pisó Cuba nunca. Con la revolución todo contra la revolución nada. Ese es el lema hace 60 Cuba años. Nunca, ni la voy a pisar pero hasta que esa tierra sea libre. No vas a ir a Cuba hasta que la tierra sea libre. Una pequeña precisión, tengo por que hacer favor. una pausa, decime, Rodolfo. Una pequeña precisión. A mí lo que realmente me preocupa que no se mencione en la gente que visitó... Yo estaba esperando tu mención de Posada Carriles, que no hiciste una. No, pero... Escucha, una, ¿eh? A mí lo que me llama la atención... Está libre en Miami, después de haber sido cargo de un atentado de 73 personas asesinadas. Lo que me llama la atención es que no hagas mención a los presos políticos, a los miles de presos políticos, perdóname, los miles de presos políticos que hubo a lo largo de toda la historia. No presos por delincuencia, no presos por atentado, presos de opinión, Andrade, de opinión, gente que piensa diferente. Hoy en Cuba hay 140 presos. En el año 90 fusilaron gente. Claro, ayer. hay 140 presos de opinión. Hay presos políticos. Esos tipos, vos que sos un tipo del Partido Comunista, podías haber pedido es lo que voy a decir un salvoconducta para sacarse. Yo voy a decir que sí. No solamente en territorio cubano hay presos, sino que hay torturas. Hay presos y torturas en Guantánamo, la base militar que tiene Estados Unidos ahí. No en Cuba. Una cantidad de información que no es verdadera. Yo no sé cómo responderla, pero bueno, por ejemplo, el señor Fattoruso dice que los cubanos no pueden salir de Cuba. Había una disposición antes que efectivamente para salir de Cuba necesitabas una invitación. Hasta el año 2012. Actualmente esa disposición, sí, efectivamente, había una disposición que... 55 años. Sí, pero había una disposición que decía que el cubano para salir tenía que ser invitado. De hecho, en un momento ni siquiera había acceso, ni siquiera era legal el manejo del dólar. O sea que había que ver cómo la gente podía salir o no, porque ni siquiera dólares había. Eso era una disposición que existía para justamente evitar desigualdades en un país donde no había acceso a divisas. ¿Qué otra falacia hubo? No, es falso. No es una falacia, es falso. En este momento tú con pasaporte de Cuba sales... Bien. Si tenés de hecho hay cubanos que están llegando... ¿Qué otro hecho falso se dijo? Bueno, se dijo, la señora Botero dijo que la presencia en los actos era obligatoria si no te sacaban... Bueno, nosotros vivimos en Cuba... A nadie se lo dijeron, pero era obvio. A nadie no, se pero lo no es decían, verdad. pero era obvio. Vos, después de decir que en Cuba la gente no debate porque tiene miedo, es mentira. Señores y señora televidente, eso es mentira. Ojalá tenga la oportunidad de viajar a Cuba y de observar el tamaño de esa mentira. Después de decir que una persona por no ser comunista no puede estudiar en la universidad, eso es una tontería, es falso. En Cuba no existe ninguna restricción que diga que tenés que ser comunista para estudiar en la universidad o que te van a expulsar de la universidad por no serlo. Es mentira, no es cierto. Simplemente no es cierto. Ni siquiera es verdad que tenés que ser del Partido Comunista para ser electo a la Asamblea Nacional, porque el Partido Comunista en Cuba no tiene, ni siquiera, tiene prohibido presentar candidatos. Los candidatos se presentan en los barrios, y es verdad. Y por ejemplo, Gypsy Moreno, que en realidad es una gran atleta y que fue elegida ayer al Consejo de Estado, no es comunista. No es del Partido Comunista y fue elegida al Consejo de Estado. Un Consejo de Estado donde hay un montón de gente afrodescendiente. No pasaba eso en Cuba, donde hay un montón de mujeres. El 50 y pico % del Parlamento cubano son mujeres.
El vicepresidente cubano es negro. Son cosas que son importantes para representar a la sociedad esa diversidad. Gracias, ¿no? Leandro. Tengo que hacer una pausa. Jimé, voy contigo y con este consejo luego volvemos ya al último tramo de este debate en todas las voces. Jimena. Sí, porque nuestros televidentes también tienen distintas opciones, opiniones. Vemos cómo sigue nuestro sondeo que sigue abierto. Los cubanos Fidel y Raúl Castro fueron dictadores o revolucionarios. El 85% sigue diciendo que dictadores y un 15% revolucionarios. Llevamos 1.451 votos. Vamos que falta solamente un minuto y ya cerramos este sondeo de esta noche. Bien, gracias Jimena. Vamos brevísimamente a esta pausa, luego venimos con el último tramo. Seguimos en todas las voces por Monte Carlo Televisión, Jimé. Tenemos una recomendación porque Seguro Odontológico London brinda atención integral con técnicas de última generación. Con laboratorio propio se especializa en prótesis flexibles, una técnica para reponer las piezas faltantes, no agresiva y muy estética. Seguro Odontológico London se especializa en prótesis dentales flexibles, técnica de última generación para reponer piezas, una solución accesible con resultados no agresivos y estéticos. Seguro Odontológico London, convenio con BPS para jubilados y pensionistas. Baja nuestra aplicación, conocenos más y junta puntos para canjear por premios. Llama al 099-623-234. Bien, gracias, Jimé. Decíamos que Cuba está viviendo una recesión histórica, no se había dado en algo así como 2 décadas, pero a esto se suma que cada vez es más anémica la ayuda que recibe, por ejemplo, de Venezuela. Deberá el nuevo presidente buscar, me imagino, socios en el mundo. En 2 minutos para cada uno de nuestros invitados quiero saber qué expectativas tienen sobre el futuro de Cuba, porque además creo, por lo que se mencionaba acá, la generosidad del pueblo cubano y la actitud que Uruguay tiene hacia Cuba, porque hay que recordar además algunos hitos históricos, creo que a todos nos interesa que a ese país le vaya mejor y hoy está mal. ¿Qué es lo que esperás de aquí para adelante? No, yo creo que los desafíos que tiene fundamentalmente el nuevo gobierno de Cuba... ¿El gran reto cuál es? Bueno, debe seguir encaminando este proceso de actualización de su socialismo, del socialismo cubano, buscando una mayor prosperidad económica en un contexto muy difícil porque eso sigue siendo un país bloqueado. Y ahora con el gobierno de Trump no hay ni siquiera una perspectiva de que Estados Unidos afloje un poco en lo que había sido ese deshielo que de alguna manera tímidamente, aunque no en el bloqueo, había impulsado Obama restableciendo las relaciones diplomáticas. O sea, en un contexto muy hostil, seguir avanzando en el logro de conquistas sociales y que esas conquistas no retrocedan. Queremos que Cuba siga siendo el país que tiene la menor mortalidad infantil del continente. Queremos que Cuba siga teniendo la mayor tasa de profesionales universitarios. Queremos que los cubanos sigan teniendo la mayor expectativa de vida. Queremos que sigan ofreciendo a la América Latina las glorias deportivas que ofrecen, ¿no? La competitividad deportiva olímpica. Queremos que esas conquistas sociales se mantengan. Creo que eso lo queremos todos en un contexto hostil donde el vecino, Estados Unidos, mantiene una política férrea de bloqueo y de obstaculizar el desarrollo. Este mismo año ya aprobaron millones de dólares para financiar procesos internos de desestabilización. O sea, eso lo sigue haciendo Estados Unidos hoy. Yo considero que Cuba va a seguir, como bien lo dice el señor, en ese proceso. Tiene el propósito, las autoridades cubanas tienen el propósito de continuar en el esquema de poder que está planteado, con el régimen que está planteado, pero tengo mis boletos puestos en un fenómeno que se está dando perfectamente en Cuba y se está dando en Venezuela, que es la corrupción. Esta nueva élite, esta nueva generación que está subiendo al escenario, va a tener su cuota de participación en el poder, y creo que los esquemas de corrupción que están tan aceitados en el viejo Partido Comunista, que como bien se dijo acá, controla todos los resortes económicos del país, van a sufrir distintos cambios. Eso es una de las fisuras que van a ocurrir. Cuba va a cambiar, pero no, lamentablemente, porque su pueblo se alce, porque no tiene posibilidad de hacerlo, porque lo acribillan. Cuba va a cambiar
porque dentro del propio seno del Partido Comunista va a surgir alguien como Deng Xiaoping en China o como Gorbachev en la Unión Soviética, que va a plantear la transparencia, va a plantear la apertura. Bien. Y debido a la transparencia, debido a la apertura, se van a resquebrajar los monolitismos que hoy tienen sofocado a ese pueblo y que tanto necesita libertad y no la tiene. Gracias, Rodolfo. ¿Comentarios? Dos comentarios. La etapa que comenzó en el día de hoy, Díaz-Canel va a poder gobernar por 10 años, porque por un plazo legal que estableció Raúl Castro son 2 mandatos. Y hasta el 2021 Castro va a permanecer como secretario general del Partido Comunista, es decir, que si bien se dio el timón de la presidencia, va a seguir allí dirigiendo. Por aquello del mango y la sartén. Exacto. Y otro comentario es que en Cuba no hay una prensa libre, y si los periodistas no trabajan libremente, la democracia no es plena. Bien, Mónica, querías hacer un apunte. Yo quería hacer un apunte sobre lo que dijo Leandro. Una cosa es cuando hablamos del pueblo cubano, otra cosa del gobierno. El pueblo no cubano... el debate porque ya estamos acotados en el tiempo. Es maravilloso, es adorable, son gente maravillosa, pero me parece que también la salud y todos esos indicadores, el concepto de salud de la OMS incluye también la salud del bienestar, el poder vivir en libertad y expresarse un montón de cosas, y el índice de suicidio, que ese no lo mencionaste, en Cuba es altísimo, ese dato sí, casi tan alto como el de acá. No, lamentablemente no, porque quiero a muchas personas que están sufriendo. Claro, pero todos los demás datos se pueden cuestionar, ¿no? Los demás datos no los estoy cuestionando, estoy diciendo que son ciertos y me alegran mucho. Suecia es un mito que está en los primeros, el índice de suicidio en Uruguay es más alto que el de Suecia. Después, si querés, hacemos un programa con esto y lo debatimos. Lo que quería plantear, que me parece que es para hablar para adelante, es ¿qué puede representar Díaz-Canel? Estuve investigando y hay como 2 posiciones de los analistas de académicos, tanto en Estados Unidos como en Cuba. Él puede ser un Gorbachev o un tipo que continúe lo que está para preservarlo y para que, bueno, lo que decíamos, lo que indica, claro, lo que hay un aspecto de él, y es que él está muy congraciado con los Castro. Él siempre construyó una relación muy cercana, es como un hijo político que criaron. Se cuida mucho de en sus discursos mencionar a ambos, de mostrar que él es un hombre que protege a la vieja guardia. Pero por otro lado, él es un personaje muy parecido a Pepe Mujica, sobre todo en sus provincias. Él anda con tablet, anda en bicicleta, anda de jean y hace un poquito de marketing. Va a los hospitales, hace poco parece que en un hospital en Holguín, que se quedó sin luz, fue a visitar y a pedirle disculpas a las personas que estaban ahí, y a decirle que él iba a trabajar para traerles la luz, y hace ese tipo de cosas como más mostrando una renovación. ¿Cuál de los dos es el verdadero Díaz-Canel? Eso lo dirá el tiempo. Nos estamos yendo, Conrado. El camino de la libertad está en el futuro de Cuba. ¿Cuándo? No lo sabemos. De corazón quisiéramos que fuera mañana. La experiencia de la caída de los regímenes soviéticos comunistas de Europa del Este a partir del año 1989 nos dice que no es necesario que la gente se rebele, sino que tienen que darse las condiciones para que así se logre. De todas maneras, el papel de la izquierda latinoamericana con respecto al régimen cubano es una verdadera vergüenza. Bien, reiteramos la noticia que dábamos al comienzo aquí en Todas las Voces. La Fiscalía pidió procesar con prisión a la abogada Michelle Suárez por 4 delitos, y esto el juez Seijas hizo lugar al pedido, y es así que será procesada con prisión domiciliaria. Esa es la noticia con la que abríamos esta entrega de Todas las Voces. El próximo martes estaremos debatiendo aquí respecto a la situación que se plantea en términos políticos, si se quiere, entre el movimiento Un Solo Uruguay y el gobierno del Frente Amplio. Eso será el próximo martes. Estará el ingeniero Berterreche y también representantes de Un Solo Uruguay aquí en Todas las Voces. Que pasen todos muy bien.